El trabajo en equipo es un grupo que define como dos o más individuos que interactúan y son independientes y se reúnen con el fin de lograr metas específicas. Los grupos formales son grupos de trabajo definidos en función de la estructura de una organización a los que se le han asignado tareas laborales y específicas, dirigidas a la consecución de metas organizacionales. Los grupos informales son grupos sociales que se crean de forma natural en el lugar de trabajo y tienden a conformarse a partir de amistades e intereses comunes. El grupo de mando, grupos determinados por el organigrama y compuestos por personas subordinadas y directamente a un determinado gerente. Los grupos de tareas son grupos compuestos por personas reunidas para completar una tarea laboral específica. Su existencia suele ser temporal porque se desintegra una vez que la tarea concluye. Los grupos interfuncionales, grupos que conjugan el conocimiento y habilidades de individuos provenientes de diversas áreas o grupos de trabajo, cuyos miembros han sido capacitados para realizar el trabajo de los demás. Y grupos autoadministrativos. Son grupos que son esencialmente independientes y además de sus propias tareas asumen otras responsabilidades administrativas tradicionales como contratación, planeación, programación y evaluación del desempeño. El desarrollo de un grupo consta de 5 etapas. La toma de formación tiene a su vez dos fases. La primera ocurre cuando las personas se unen al equipo. En un grupo formal, las personas se unen debido a una asignación laboral. Una vez unido el grupo, comienza la segunda fase, en la que hay que definir la estructura, objetivo y el liderazgo del grupo. En esta fase, ya acompañada de un gran análisis de incertidumbre, debido a que los miembros temen el terreno para determinar qué tipos de comportamientos son aceptables. La etapa de tormenta está caracterizada con la presencia de un conflicto al interior del grupo. Los conflictos se presentan a causa de quién controlará el grupo y qué necesita hacer el grupo. Cuando concluya esta etapa se puede observar una clara jerarquía de liderazgo. En la etapa de establecimiento de normas se desarrollan relaciones estrechas entre los miembros, quienes muestran entonces un fuerte sentido de identidad grupal y de camaradería. Esta concluye cuando la estructura se solidifica y el grupo asimilado a un conjunto de expectativas o normas compartidas. La etapa de desempeño es la estructura del grupo, ya que determina y acepta a los miembros sus energías y han pasado de conocerse y a comprenderse entre sí, y a la de trabajar en la tarea de grupo. En la última etapa del desarrollo para los grupos de trabajo permanentes. La etapa final es la etapa de suspensión. En esta quinta etapa el grupo se prepara para desintegrarse. La función ya no desempeña el desempeño de la tarea, sino en la conclusión de esta. Los miembros tienen diferentes reacciones. Unos se sienten entusiastas por su trabajo y otros tristes por la pérdida de camaradería y por la pérdida de amistades. La base para comprender el comportamiento del grupo la constituyen las funciones o roles, las normas y la conformidad, los sistemas de estatus, el tamaño del grupo y la cohesión grupal. En una empresa los gerentes no son las únicas personas que cumplen roles. El concepto de roles es aplicable a todos los empleados dentro de una organización y en su vida fuera de la organización. Un rol se define al patrón de comportamiento que se espera de alguien que ocupa determinada posición en una unidad social. En una organización, los empleados intentan determinar qué comportamiento se espera de ellos, leen las descripciones de sus labores, escuchan las sugerencias de sus jefes y observan lo que hacen sus compañeros de trabajo. Todos los grupos tienen sus normas, es decir, estándares aceptados y compartidos por sus miembros. Las normas determinan los niveles de productividad, las tasas de ausentismo, la puntualidad o impuntualidad, el grado de socialización que se permite en el trabajo y el tipo de grado de vestimenta formal. Aunque cada grupo tiene su propio conjunto de normas, existen normas comunes que se centran en los esfuerzos y en el desempeño, en la indumentaria y en la lealtad. Estas normas son estrictamente poderosas para efectuar el desempeño de cada uno de los empleados. Son tan poderosas que las predicciones de desempeño que solo se basan en la capacidad de un empleado, en su nivel de motivación emocional, muchas veces están equivocadas. Algunas organizaciones tienen códigos de vestimenta formal, incluso describen lo que consideran aceptable como vestimenta corporativa. Los empleados profesionistas y los que ocupan grandes cargos
ejecutivos saben que la mayoría de los empleados ven con malos ojos a los empleados que están buscando activamente otro trabajo. Las personas que se sienten incómodas por sus empleos saben que deben realizar su búsqueda de empleo de manera discreta. Dicho este paso por esta preocupación por demostrar lealtad, muestra explicar por qué los ambiciosos aspirantes a ocupar algunos puestos generalmente están dispuestos a llevarse el trabajo en casa para realizarlo por la noche al trabajar los fines de semana y aceptar transferencias a ciudades de otro modo no hubieran elegido para vivir. El estatus es una posición o un nivel de rango de prestigio dentro de un grupo. Desde los científicos hasta los sido capacitados a rastrear grupos humanos y han concentrado diversas jerarquías de estatus. El estatus tiene un motivo significativo que tienen cuando las personas observan algunos disparidad entre los que perciben y el estatus y la percepción de los demás. Uno puede acceder a determinados estatus gracias a las características como la educación, edad, habilidad o experiencia. A cualquier cosa se le puede atribuir un valor de estatus siempre y cuando los integrantes del grupo lo admitan. El hecho de que el estatus sea informal no implica que carezca de importancia y que no exista un consenso sobre quién lo tiene o quién no. Para los empleados es importante creer que el sistema de formal de estatus presente en la organización es congruente, es decir, debe existir equidad entre el rango que se percibe y tiene una persona y los símbolos de estatus que brinda la organización. Los grupos grandes de 12 o más integrantes son idóneos para generar ideas, participación diversas. Si la meta del grupo es recopilar datos de los grupos grandes, son más eficaces. Por otro lado, los grupos menores son mejores haciendo algo productivo con los datos ya recopilados. Los grupos de 5 a 7 miembros tienden a actuar con mayor eficiencia. Uno de los hallazgos más desconcertantes encontrando un estudio de los grupos es la tendencia a que la contribución de cada uno de los miembros del grupo disminuye a medida que un grupo crece, es decir, aunque la productividad total de un grupo de 4 sea mejor que la de un grupo de 3, la producción de cada miembro del grupo disminuye conforme el grupo crece. Por naturaleza, el hombre tiene la necesidad de convivir con otros individuos, por lo que se convierte en un ser social, para crecer y desarrollarse, manifestándose en amistad, familia, compañeros de escuela, equipos de deporte, lectura o bien para formar equipos de trabajo. En un equipo se involucran diversas personalidades, así como las habilidades y cualidades de uno de sus miembros. Smith aclara que un equipo es un número reducido de individuos comprometidos con un propósito, objetivo de trabajo y un plan común, además de que se comparten responsabilidades. Según Holp, un equipo se puede difundir como un grupo de personas que trabajan juntos hacia una serie de objetivos específicos dentro de una esfera operativa determinada. Es muy importante coordinar esfuerzos para que éste tenga un alto desempeño y debe tener las siguientes características: liderazgo participativo, que el grupo interactúe entre los miembros; responsabilidad compartida, que todo el equipo se involucre en dicho trabajo; una comunidad de propósito, que los integrantes del equipo sepan por qué se encuentran trabajando y cuál es su propósito en él; la buena comunicación, crea confianza y aceptación entre los miembros; mirada en el futuro, la meta final como en el proceso para alcanzar los propósitos sin perder de vista la capacidad de mejorar en el tiempo; concentración en tareas planeadas, como acuerdos al que hay que darle seguimiento y evaluación; propuesta rápida y productiva, capacidad de individuo de identificar y aprovechar las oportunidades. Trabajar con el recurso humano no es fácil y se corren algunos riesgos cuando no se elige la gente adecuada para desarrollar un trabajo específico, como no tener metas y objetivos claros, así como no compartirlas con los integrantes; la carencia en la coordinación de tareas para alcanzar la meta; ausencia de un buen proceso de comunicación; el liderazgo rígido o no existente; desinterés por la individualidad y por consiguiente la falta de integración y coordinación; ausencia del esquema más y seguimiento y control del trabajo en el conjunto, dado como resultado la falta de participación o desequilibrio del desempeño del equipo. Uno de los elementos más importantes para el buen funcionamiento del equipo es la comunicación, ya que es el proceso mediante el cual se intercambia información, opiniones, experiencias, sentimientos, etc.
Para que exista una buena comunicación existen estos elementos. El emisor, persona que comunica la idea y la traduce en palabras o imágenes. Y el receptor, persona que recibe el mensaje para traducirlo, comprenderlo y nuevamente convertirse en emisor. Elegir el momento adecuado para transmitir el mensaje, no usar muletillas, frases o palabras que se repiten sin necesidad, mostrar empatía con el receptor y asegurarse de una respuesta clara por el mensaje. Las ventajas y las desventajas del equipo de trabajo es que comprueba que el tener unas buenas relaciones con los equipos de trabajo es sano, ya que permite ver las fallas individuales y se motiva a superar los errores o fallas. Las ventajas es la división de tareas. Es una de las grandes ventajas que ofrece el trabajo en equipo, ya que permite desarrollar proyectos más completos, pues repartir el trabajo disminuye la carga. Las desventajas es que hay que conocer que hay elementos que pueden presentarse y no se puedan ignorar o dejar presente. La lentitud. Se requiere tiempo para reunir al grupo de personas, especialmente cuando sus actividades son diversas. La integración en el equipo. En acciones o al tratar de integrar el equipo es insuficiente o toma tiempo para que se le dé compenetración entre los integrantes. Y el dominio de discusión. Algunos integrantes tratan de tomar el liderazgo porque a veces se puede provocar la hostilidad entre los miembros. Por otro lado, otra desventaja es no llegar a integrarse por completo, ya que es probable que algunas personas no se conozcan desde el principio, provocando en ocasiones un problema interno producido por la incertidumbre de la mala comunicación que existe entre ellos. Es un acuerdo entre un conjunto de personas para tratar una serie de temas comunes, por lo que es muy importante planearlas antes de reunirse, para después darlos a conocer al equipo de trabajo, dividiéndolas en secciones: la lectura del acta o minuta, revisión del desempeño, reconocimiento del éxito, solución de problemas o corrección de acciones, información compartida, planeación de acciones futuras y acuerdos generales. Formación individualista. Cuando se forma el equipo, cada integrante pasa por la incertidumbre hacia los demás, creando una atmósfera de inseguridad y mostrando a cada integrante sus habilidades y fortalezas. El poder o la identificación. Los integrantes empiezan a establecer las metas y a catalogar las competencias de cada una, y se comienzan a definir las funciones y comienza la acción. La regularización e integración. Cuando los miembros se conocen e identifican y se inicia el verdadero trabajo en equipo. Poco a poco comienzan a ayudarse entre sí y da inicio al principio de establecimiento de reglas. Y por último, la actuación. Es la fase del crecimiento en que los integrantes se entienden y están cómodos en el trabajo en conjunto y toman la misma dirección.